en esta presentación de un proyecto de investigación que se viene realizando en Uruguay y que en el caso de esta instancia, como si hay alguien que ya haya asistido al evento anterior, se los adelantamos, que iba a ser el primero de varios eventos y que íbamos a procurar compartir en estos espacios otras investigaciones, otras producciones de conocimiento, en el entendido de que esas producciones de conocimiento ayudan a construir, a trabajar para mejorar las prácticas educativas. Es entonces que en esta instancia específicamente tenemos a Guillermo Bautista, que nos va a acompañar y nos va a compartir algunos hallazgos desde las investigaciones que está haciendo. Viene desde España, también está trabajando con equipos de investigación de Uruguay y un poco en esa línea es que vamos a compartir. Al inicio de esta presentación vamos a esbozar algunos resultados de este proyecto, que es el que organiza esta instancia, que tiene como título el fortalecimiento de las competencias digitales docentes con inteligencia artificial, en tiempos en que la inteligencia artificial se vuelve bastante interesante desde muchos ámbitos. En este caso el foco está puesto en el ámbito de la educación. Bien, integrantes de este equipo de investigación. Parte de los integrantes del equipo de investigación estamos acá, parte del equipo está de manera virtual. Tenemos a nuestra responsable científico, que es Mariela Questa Torterolo, que está del otro lado, muy pendiente de nuestro trabajo. Mi nombre es Claudia Cabrera Borges, que soy la corresponsable científica, y tenemos como investigadoras acá presente a Andrea Tejera Techera, ya formando parte de este equipo con Mariela desde hace unos cuantos años, Lucía Saldombide, que también la tenemos acá, y Cecilia Belletti en lo que es el equipo Uruguay. También tenemos una investigadora que quizás algunos de ustedes hayan tenido oportunidad de disfrutarla en nuestro primer evento, que es Ana Espasa. Bien, nos interesaba compartir algunos de los hallazgos que estamos llegando en este proyecto financiado por Ani Ceibal. Este proyecto tiene un diseño mixto, cuantitativo, cualitativo, participativo. Y hablo medio rápido, pero acá hago una pausa porque esto de participativo no es menor. Es muy, pero muy importante y ahora lo vamos a ir viendo. Tiene un total de 12 centros, ¿sí? Convoca a 12 centros de educación media pública de Uruguay, de contextos vulnerables, de contextos de realidad socioeducativa vulnerable. Las fases, en la metodología de este proyecto, las fases que podemos identificar, la primera es la fase de diagnóstico, que está constituida por un componente cuantitativo que fue a partir de la aplicación de un cuestionario autoadministrado, del cual se obtuvieron 187 respuestas de los docentes, y una fase cualitativa en la que se realizaron 11 grupos de discusión con 52 referentes de las instituciones donde asistieron docentes y coordinadores de enseñanza de tecnología. Vaya un especial agradecimiento a estos docentes que nos abrieron sus puertas, que nos recibieron y que generosamente aportaron a esta construcción de conocimiento que hoy decía, me detengo en participativo porque esta investigación se focaliza en dar voz a algunas figuras que son muy, pero muy importantes en el quehacer educativo. El segundo punto es el de talleres de codiseño. Vamos a dar otra vuelta a esto de la participación, del aportar desde estas voces, a la cual asistieron
un total de 21 referentes de las instituciones. Estos talleres se dieron en el mes de febrero y fueron los que estuvieron muy próximos a ese evento del que les hacía referencia hoy. La tercera fase refiere a la validación de expertas. Y este es otro componente importante en las investigaciones. Probablemente en nuestro auditorio haya mucha gente interesada en la educación, pero tal vez otros en la educación y la investigación y otros en la investigación. Este aspecto de la validación de expertos para nosotros es pero muy importante y fueron especialmente elegidas estas 4 expertas para poder hacer un ida y vuelta con gente de la academia, con gente próxima a estas temáticas y validar estos resultados que nosotros fuimos obteniendo. El cuarto punto es en realidad a lo que apunta la investigación, a llegar a una propuesta formativa basada en el codiseño, recoge todos esos aportes de todos estos actores a través de los diferentes instrumentos para llegar a una propuesta que se le ofrecerá a Ceibal con su protocolo de aplicación, con los materiales que necesitan, ¿sí? Que es el producto final al que va destinada esta investigación. Bien, en cuanto a los resultados propiamente dichos, podemos hablar de que la mayoría del profesorado se ubica en un nivel intermedio o en proceso de desarrollo de las competencias digitales docentes. A pesar de eso, un 72% considera que la inteligencia artificial generativa es importante o muy importante en términos de educación o en relación con la educación. Sin embargo, un 25% afirmó que no utiliza estas herramientas, ¿sí? Y un 35% que las utiliza a veces. Bien, vamos a focalizarnos en un aspecto que para esta investigación es muy importante, que refiere a la evaluación, al uso de la inteligencia artificial en evaluación. Y ahí estos consultados, estos docentes consultados, nos aportan que la inteligencia artificial generativa vinculada a la evaluación la relacionan más que nada con procesos administrativos y con la generación, por ejemplo, de instrumentos, como rúbricas, como listas de cotejo. Se destaca el uso de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial generativa como importante para brindar retroalimentación a los estudiantes, un poco en esto de el estudiante en la espera, en la expectativa que tiene el estudiante respecto a cómo le fue en esas evaluaciones. El uso de la inteligencia artificial centrado más en los aspectos administrativos, en el uso de plataformas, ¿sí?, para evaluar los resultados de los estudiantes, pero no siendo usado para esta retroalimentación, siendo muy poco, casi nulo su aprovechamiento en la evaluación, aunque lo entienden como de suma relevancia. Más del 80% de los docentes manifiestan la necesidad de formación en esta área. Formación en el uso de la inteligencia artificial con fines educativos, pero además en la incorporación de este tipo de herramientas para algo tan importante dentro de las prácticas educativas como es la evaluación. Bien, en esto de la formación aparece de manera recurrente el carácter autodidacta, ¿sí? Estos docentes indagando por su cuenta para tratar de saber cómo poder utilizar esto. Y a esto se le suma el trabajo colaborativo. Los docentes resaltan como aspecto muy importante el aporte formativo que se van dando entre pares, ¿sí? Compartir experiencias, socializar lo que son los aprendizajes que van realizando. Y acá surge un punto que me da conexión a lo que va a aportar Guillermo después, y es que estos docentes piden
solicitan, manifiestan con mucha fuerza que necesitan que esa formación sea en los espacios que ya tienen remunerados, en los espacios que ya tienen identificados como espacios para destinar a las instituciones educativas. Nos vamos entonces, acá les damos paso a la página del proyecto, donde ustedes van a ir encontrando lo que hasta el momento tenemos publicado, pero además se va actualizando permanentemente con lo que se va agregando como hallazgos o como productos. Entonces los invitamos a compartir esta página del proyecto, a visualizarla y también a compartirla con otros colegas que les pueda resultar de interés. Guillermo, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la ORT de nuevo que me haya invitado hace un año y algo que estuve aquí, al Instituto de Educación, que creo que estrenáis el espacio, y eso me alegra mucho poder estar aquí en los inicios, y especialmente a Claudia y a Mariela, que le envío un abrazo muy fuerte, que está online también, con la que me une pues ni más ni menos que haber estado en el tribunal de su tesis en un momento tan especial, ¿verdad? Y también, pues ya le decía a Claudia, soy compañero de despacho de siempre de Ana Espasa, que está como experta en el proyecto. En el momento en el que yo propuse explicar algo de nuestra investigación, aprovechando que veníamos con Irene, con parte del equipo de Smart Classroom Project a Uruguay de nuevo, pensé en que me explicaron el proyecto y cuando la escucho, pues pienso que nosotros nos estamos dedicando a intentar mejorar el sitio, el lugar, el espacio en el que ocurre todo eso que estáis investigando y donde ocurre las cosas que van a pasar en el futuro programa que estáis diseñando, codiseñando con los docentes, y por lo tanto para mí o para nosotros creo que es importante tener en cuenta eso tan transversal como es el espacio en el que enseñamos y aprendemos, o que es en lo que voy a poner también énfasis en la charla, en el que formamos a los futuros docentes también, ¿verdad? Porque a los futuros, hasta donde yo sé, si no es una formación exclusivamente virtual, que también se está en un lugar, se está en tu casa, en el despacho, y también hay que poner atención a los tiempos y a los espacios de esa formación. Todo lo demás o es en formato híbrido o es en formato presencial, y por lo tanto es importante el lugar en el que ocurren las cosas, ¿de acuerdo? La charla va a tener estas partes. En primer lugar voy a exponer el problema, después voy a intentar plantear cuál para nosotros es la solución para mejorar los espacios. Voy a dar algunos datos generales sobre investigación que hemos hecho nosotros o se ha hecho a nivel internacional, que creo que puede servir para apoyar estos programas que vosotras estáis desarrollando, y sobre todo voy a poner un par de ejemplos prácticos de formación, de espacios de formación de docentes en la universidad, y también algunos ejemplos rápidos de cómo estamos codiseñando los espacios donde esos docentes después van a tener que desarrollar su trabajo y van a tener que aplicar, por ejemplo, pues la inteligencia artificial, o bien directamente con su alumnado o bien para preparar sus clases y donde tiene que dar lugar. Yo soy un docente, supongo que como vosotras, que se ha encontrado con el advenimiento de la inteligencia artificial de forma hiperveloz, y que estoy intentando aplicar la inteligencia artificial en mis clases de la universidad para formar, porque yo me dedico a formar a futuros docentes de infantil, de primaria y de secundaria también. Por lo tanto, creo que es importante entender cómo tiene que cambiar ese espacio para enseñar con la IA de forma inclusiva y desarrollando la competencia digital, porque por cierto también veréis, yo estoy formando en competencias digitales a los futuros docentes, esa también es mi especialidad. Una pregunta al aire que también me gustaría que pensaran las personas que nos están viendo online, ¿no? ¿Cuántas personas de las
que me están escuchando han pensado alguna vez que el espacio en un centro educativo es un elemento fundamental, ¿no? Simplemente digo pensarlo, porque nos encontramos en nuestro trabajo que muchos docentes ni siquiera se han planteado, por ejemplo, que las aulas no tengan que ser de esta forma, ¿no? Todas orientadas hacia el pizarrón, o como hoy hemos estado en un centro, María Espínola, UTU, si no me equivoco, en la terminología, y hemos codiseñado un espacio que sí que tiene unas características particulares, pero yo he pedido que me llevaran a los salones habituales, y los salones pues son salones, vamos a decir, muy mejorables. La otra vez también, no en Uruguay, en España igual, con sus características y su contexto sociocultural y socioeconómico, pero también muy mejorables, ¿no? Entonces, realmente hay docentes, muchos docentes, que ni siquiera se plantean el espacio en el que están enseñando y donde están aprendiendo sus alumnos. Por cierto, una cosa muy interesante de la sesión de hoy es que en los codiseños que hacemos ha venido personas de la comunidad, algunas familias, alumnado y docentes, y ha sido un placer escuchar la sensibilidad del alumnado, de lo que quiere el alumnado para sus espacios. Y estamos hablando de dos niveles, que aquí no voy a entrar, pero cuando nosotros diseñamos un espacio y realmente determinamos cómo tiene que ser, estamos hablando del nivel del bienestar, de la experiencia de aprendizaje, y luego previo, ¿no?, a lo que sería la búsqueda de los resultados, de los buenos resultados de aprendizaje. Primero tenemos que hablar de experiencia, de mejorar la experiencia de aprendizaje. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál de estos espacios, que son espacios aparentemente modernos, que no son espacios tradicionales, cuál de ellos sería el más adecuado, ¿no?, en este caso, para formar a docentes o para una clase en la universidad? ¿Cuál es el problema sobre el que actuar? Este que ven en la pantalla. Esto es un aula de la Universidad de Barcelona, que justamente es el aula que luego les mostraré que codiseñamos y que cambiamos completamente. El problema, cuando nosotros hacemos investigación, entiendo que el proyecto de investigación del que nos habla Claudia, en el que estáis implicadas, responde a un problema, el de la mejora de la competencia digital, y lo estamos desarrollando para mejorar esas condiciones y esa formación de los docentes. Pues nuestra investigación responde a este problema, a cómo son los espacios de aprendizaje en la universidad o para la formación docente, hablando de cualquier tema, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, pero también de la inclusión o de cualquier otro tema, cuando no deberían ser así. Esos espacios no responden ni siquiera a cómo las personas aprendemos o nos dice la ciencia que aprendemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto supongo que es un salón que identificarán también aquí en Uruguay con sus peculiaridades, ¿no? Pero ¿a qué responde un salón así, ¿no? Pues antes que nada tenemos que hacernos conscientes de poner atención en el espacio. Y aquí les pongo algunos ejemplos que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no?, en la poca sensibilidad que existe en los centros educativos. O sea, esto está en catalán, pero lo que dice es: agradeceremos que coloquen de nuevo las sillas y las mesas a su posición inicial, como si fuera solo la única válida, ¿no?, porque después las clases continúan. Yo me sentí aludido porque este cartel estaba en la mesa del docente. Es como que si mueves las mesas y las sillas de otra forma ya no estás haciendo clase, estás haciendo otra cosa que no es clase, ¿no?, y no es cierto, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos es un diseño y una organización del espacio que no está centrado en absoluto en las personas, ¿no?, que responde a una determinada visión pedagógica que sobre todo es profecéntrica. Pensamos que el profesor es el protagonista de la enseñanza y el aprendizaje, cuando la ciencia le está diciendo precisamente pues que tenemos que ceder el control al alumnado, y que, bueno, que el conocimiento no se transmite, sino que se construye, lo construye el sujeto a partir de la interacción con su entorno. Por cierto, que con la inteligencia artificial, cómo ese entorno se ha multiplicado exponencialmente, ¿verdad? Lo que antes era la navegación web, ahora es la consulta y la interacción de una forma sistemática, organizada, con un asistente para que aprendas, como es la inteligencia artificial.
Por lo tanto, todavía se justifica más el que el sujeto sea protagonista de su aprendizaje. ¿Cómo nosotros pensamos que se tiene que buscar la solución al tema del espacio? Pues investigando. Y digo y recalco esto porque en el tema del espacio, cuando nosotros empezamos allá sobre el 2016 con nuestro primer proyecto, nos dábamos cuenta que allí en España había como una cierta primavera pedagógica, ¿no? Que empezó a situarse la enseñanza por competencias, ahora se sitúa la enseñanza vinculada a las situaciones de aprendizaje, todavía más práctica, y algunos centros educativos más punteros empezaban a cambiar ya, a darse cuenta que sus espacios no les respondían, no eran los espacios que deseaban para implementar esas metodologías. Sin embargo, empezaban a solo fijar la atención en lo que les decían, por ejemplo, las empresas de muebles, que eran los que equipaban, ¿no? o las constructoras, o nos íbamos a otros países a ver ejemplos de espacios que igual no tenían mucho que ver. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto que estamos desarrollando en Uruguay, siempre hemos insistido mucho a PAENFE y a PAEPU, lo importante que es la identificación cultural de lo que se diseñe, no solamente con lo que tenemos al alcance a nivel comercial de la equipación, sino también a cómo entendemos el espacio las personas que vivimos en él. No es lo mismo un grupo de alumnos seguramente de Cataluña o de Madrid que un grupo de alumnos que pues ¿cómo se llama el lugar al que vamos a ir mañana? Ya no me acuerdo. Rocha, ¿no? Por ejemplo, pues seguramente que viven el espacio y entienden el espacio de forma muy diferente. La lógica, como resumen, la lógica sería mejorar la experiencia, mejora los resultados y además produce algo muy importante que supongo que estáis buscando también en vuestro proyecto, es mejorar o multiplicar la función compensatoria que tiene la educación. En el centro en el que hemos estado hoy, de un contexto social desfavorecido, el que los chicos y las chicas encuentren un lugar que les cuida, cómodo, es muy importante. Nosotros hemos hecho proyectos en lo que llamamos en Cataluña escuelas de alta complejidad, en la que los docentes nos han dicho que ese espacio probablemente es el espacio de mejor bienestar en el que van a estar esos chicos ese día, y supongo que aquí pues también ocurrirá. Por lo tanto, a nivel de experiencia de estar y también para los docentes es muy importante cuidarlo, ¿vale? Y aquí se unen, en nuestro proyecto y en nuestra investigación se unen dos elementos importantes que no son iguales, que es la innovación y la investigación, porque si algo tenemos bueno en lo que estamos haciendo es que es una investigación muy aplicada y fijamos mucho la atención en iniciativas que ya se están llevando a cabo en los centros educativos que son muy importantes y son iniciativas no fundamentadas en la investigación, sí, pero sí con carácter de innovación, de cambio, y eso, evaluar eso también es muy importante para obtener conocimiento. Por lo tanto, el espacio de aprendizaje es el camino por el que suceden todas estas cosas, ¿no? Aquí les he puesto como un resumen a la izquierda de la evolución de los currículos, de los sistemas educativos, de los fundamentos de la normativa curricular de bastantes países, ¿verdad? Y a la derecha lo que buscan, ¿verdad? En este caso he recalcado la IA, la inclusión, también la codocencia, y realmente el espacio es en el que se tiene que mover todo eso. Y aquí es un mapa un poco del papel que juega como camino, como carretera por la que tiene que correr pues, la actuación docente, las metodologías que pongamos, buscando una mejora de la experiencia de aprendizaje y unos resultados que dan lugar pues, al desarrollo personal y al aprendizaje al final, ¿verdad? Y todo esto, importante también que lo une al proyecto que estáis desarrollando, nosotros desde el minuto 1 nos dimos cuenta, cuando revisábamos la investigación que había sobre el tema del espacio, es que muchas investigaciones solo ponían foco en una dimensión.
habitualmente era en la ambiental, y de hecho ahora nosotros en un proyecto que estamos haciendo una revisión sistemática de literatura como punto de partida, y nos damos cuenta cuando hablamos de afectación del espacio en el aprendizaje, que muchas investigaciones se fundamentan en el factor ambiental, o sea, por ejemplo, cómo la acústica afecta al aprendizaje, o cómo la ventilación afecta, o la luz afecta al aprendizaje, ¿verdad? Pero es más difícil encontrar investigaciones, que es la que nosotros estamos intentando hacer, que ponga en relación la cuestión pedagógica con la digital y con la ambiental, ¿vale? Y hay algún ejemplo de esto, ¿no? Aquí, siempre digo, ¿no? La imagen de la derecha podría ser parecer, ¿no?, con la de abajo, la más moderna, y muchos centros están poniendo en práctica diseños parecidos a esos. En la slide que les he mostrado antes había 3 ejemplos de pupitres individuales diferentes que se ponen en grupo. Cuando yo empiezo a articular conocimiento pedagógico con esos diseños, me empiezo a dar cuenta que si la justificación es que estoy creando espacios para trabajar colaborativamente, la investigación del aprendizaje colaborativo nos dice que nunca vamos a poner a colaborar en grupos de 6, siempre son de 3, de 4 o de 5 personas cuando lo llevamos a cabo. Por lo tanto, eso no responde a lo que dice la pedagogía, ¿de acuerdo? Y así con todo, tendríamos que hacerlo con todo, con todas las decisiones. Así que hay que tener cuidado con los diseños, por ejemplo, que nos hacen pues, las empresas de equipación. Como anécdota, esto no sé si lo dije la otra vez que estuve aquí, pero como anécdota, pues nosotros hemos diseñado mesas para empresas de mobiliario, porque, como digo, nos fijamos mucho, tenemos mucha experiencia en lo que pasa en las aulas y al final acabamos viendo que lo que hay en los catálogos de equipación no nos sirven. Y por cierto, que hay investigaciones, si no recuerdo mal la de Peter Barrett en el 2015, y creo que ahora no recuerdo otra más reciente, que nos dice que de lo que más se valora a nivel de innovación en el espacio es precisamente la mesa y la silla, porque es lo más asequible y en lo que pasa mucho tiempo el alumnado y el profesorado, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, bueno, el tema de la competencia digital. Yo recorría muchos centros educativos, allá hay un plan, creo que como ¿cómo se llama lo de Ceibal aquí? ¿El Ceibal Lab o no? ¿Cómo se llama? CEILAB. CEILAB, ¿no? El CEILAB, allá hay otros proyectos de equipación y de formación de competencia digital del profesorado en el tema de la robótica. Ahora, por lo menos en Cataluña, también se está integrando mucho el tema del audiovisual, radio y televisión educativa, y las pantallas digitales interactivas también, en sustitución a lo que serían pues, los cañones proyectores o las antiguas pizarras interactivas, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el tema de la robótica? Pues que no había un lugar, o estaban en el suelo, o unían pupitres, o en el mejor de los casos se fabricaba un tablero con 2 apoyos, que eso pesaba mucho y quedaba siempre en el espacio. Hacía falta una mesa de robótica educativa que además tenía que tener las medidas de la Lego League, y diseñamos esta mesa. La verdad es que lo explico de forma anecdótica, pero tiene mucho que ver con el tema de la competencia digital, en este caso, de cómo se desarrolla por parte del profesorado la competencia digital. Entre otras cosas porque los profesores nos decían que tenían problemas para montar el espacio rápidamente en el que enseñar pensamiento computacional, hacer proyectos de Scratch con la robótica, o incluso con los más pequeñitos, con el Vivot, para crear circuitos para manejar, ¿no? Pues realmente eso responde a esa necesidad. Que me pareció curioso que esto no lo hiciera la propia empresa de equipación, que es a lo que se dedican. Realmente, os tengo que decir, yo llamé a una empresa de equipación que fabrica en Cataluña, me parecía que fabrica con muy buena calidad, y les hice firmar un compromiso de confidencialidad porque no tenía ni idea de si yo les iba a explicar una cosa y ellos me van a decir pues muchas gracias y me voy a ir a fabricar, ¿no? Eso, pero bueno, pues así fue. Como fruto de la investigación nosotros aplicamos estos 10 principios. Por ejemplo, el de adaptabilidad tiene que ver con
cómo el espacio tiene que responder a cualquier necesidad educativa específica, ¿no? Si nosotros tenemos un niño con problemas de visión, una persona que vaya con silla de ruedas, nosotros tenemos que diseñar el espacio para que esa persona pueda desenvolverse perfectamente por el espacio. Aplicar estos 10 principios no los podremos aplicar nunca del 0 al 10 en el 10, sino que tenemos que ver hasta dónde llegamos de su máxima aplicación. Por ejemplo, el principio de sostenibilidad pues no va a depender mucho de nosotros, porque si las pinturas, si las maderas, si la equipación que nos da la administración no es sostenible, pues nos tendremos que conformar, ¿eh? Ahora bien, nosotros podemos crear una cultura de la sostenibilidad dentro de la cultura del espacio de la clase, ¿eh? del salón, ¿vale? Y otra de las cosas que les quería comentar es que realmente no tenemos que pensar en un modelo de espacio único para todos los centros, que eso también ha pasado en determinadas iniciativas, ¿no? Como tenemos un modelo y ese lo aplicamos a todos los centros. De ahí lo interesante de los procesos de codiseño. Seguramente que el programa que estáis desarrollando vosotros en Cataluña o en Colombia o en Suecia no sería igual, porque está trabajado para esa comunidad de docentes que tiene una determinada realidad. Pues los espacios ocurre lo mismo, tenemos que trabajarlos con ellos, nosotros usamos también metodologías de codiseño y por lo tanto podemos aplicar unos principios, seguramente que los programas de formación en competencia digital tendrán elementos en común, pero siempre tienen sus particularidades, igual que el diseño de los espacios, ¿vale? Otro elemento importante de nuestra investigación, del resultado de nuestra investigación, ha sido elaborar una rúbrica validada científicamente que está en nuestra página web y es una rúbrica que también está pensada mucho a partir de la necesidad para que cualquier docente, teniendo su espacio, pueda, en primer lugar, reflexionar sobre todos aquellos elementos que puede encontrar en el espacio y tienen que ser de atención suya, pero también para saber qué nivel de calidad tiene su espacio, ¿de acuerdo? O sea, nosotros en esta aula podríamos aplicar esa rúbrica. Probablemente, aquellos son paneles de absorción acústica, probablemente la acústica en este espacio sea correcta, aquí no hay reverberaciones, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos del tema de la movilidad o de que se puede crear fluidez, yo como docente fácilmente puedo, aquí está muy marcado en este espacio, ¿verdad?, la mesa del docente, pero yo fácilmente pues no tengo demasiadas dificultades para llegar hasta aquellos lugares de allá y atender, porque esto lo observamos, cuando un aula está posicionada de una forma determinada, el docente se mueve más que si está posicionada de otra y por lo tanto atiende, en el caso de los niños, mucho mejor a aquellos que están más alejados del elemento central, ¿no?, que es su mesa habitualmente. Pues esta rúbrica nos sirve para evaluar todas estas cosas, ¿vale? La lógica, como resumen, mejorar el espacio, mejora el bienestar, y mejorar el bienestar mejora el aprendizaje y los resultados de aprendizaje, que eso también nos lo piden mucho. Brevemente, cómo nosotros como grupo aplicamos ese proceso de intervención. Hacemos análisis pedagógico y codiseño, implementamos, asesoramos sobre el uso del espacio y hacemos investigación de la que le voy a presentar algunos datos también. Y seguimos este proceso, ¿vale?, desde la reunión con el equipo directivo para conocer el proyecto educativo del centro, pasando por lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, el codiseño, después analizamos lo que sale, hacemos una propuesta que discutimos posteriormente con el centro, implementamos, etc. Y aquí algunas fotografías de esos momentos. Usamos unos materiales para codiseñar, con medidas de escala 1:10 o 1:20, con unas pizarras que se montan. Vale, aquí tenéis unos detalles. Trabajamos también con catálogos, con fichas de especificación y con toda la comunidad. Aquí podéis ver el alumnado, profesorado, también vienen familias. Aquello es un codiseño en la universidad, que os enseñaré. Bueno, luego dibujamos en planta, también en 3D,
y quedan, estos son algunos ejemplos de espacios. En este caso es una escuela de educación primaria, pero ¿por qué no? Esto, por ejemplo, podría ser el diseño de una sala de docentes, ¿por qué no? Perfectamente, ¿vale? Esto es otra escuela, en este caso escuela pública también. En este caso era una sala muy grande, a ver si hay una imagen que se vea, no. Es una sala muy grande y como característica tenía estas columnas redondas que marcaban mucho el espacio, y esta escuela quería llevar la biblioteca de donde la tenían para aprovechar ese espacio de biblioteca, y hicimos esa solución de estanterías redondas alrededor de la columna para que cupieran ahí pues la mayoría de libros que tenían en la biblioteca. Ahí caben muchísimos libros, ¿vale? Este es el espacio que les decía del aula de la escuela de alta complejidad, realmente. Y además en este espacio, quiero que entiendan que este espacio tiene unos elementos como muy pensados para ese espacio. Y estamos hablando de un diseño del 2018, ya hace 8 años que se hizo, y la equipación ha variado desde entonces bastante. Las cosas que se tienen actualmente son diferentes. Pero, por ejemplo, se incluyó un espejo para trabajar el tema emocional con los niños. Esto es una escuela de infantil y primaria hasta los 12 años, ¿vale? Creo que hay fotos del antes y el después. Aquí como se intentó, como ven, no hay mesa del docente, y se intentó integrar un elemento que nos parecía importante, que era el de la pizarra, de forma, hicimos una superficie metálica con vinilo blanco para pizarra marcable que ocupara toda la pared, tiene forma de viñeta, como si fuera una pared de expresión del alumnado, y también se hizo a una medida baja para que en este aula pudieran estar desde infantil hasta último año de primaria. En estos casos también es importante entender que nosotros no vamos a los centros con la intención de cambiar todo el espacio del centro, sino de crear espacios que se piloten. O sea, que el docente puede ir allá para ver cómo funciona el espacio, porque entendemos también que esta investigación es iterativa. Ahora sí que es cierto que encontramos diseños como bastante acertados por el proceso que seguimos, que es un proceso lento, pero pueden haber cosas que no funcionen y las tengamos que cambiar en los siguientes espacios. Por eso es importante también el pilotaje. Bueno, aquí veis el antes y el después. De hecho, esta foto de aquí, la foto de la esquina superior izquierda y la de la derecha, como veis, es en la misma posición, que está el armario aquel abierto, ahí. Creo que os dais cuenta como que no parece el mismo espacio, Y eso es un aula no es un aula ordinaria, es un laboratorio, es solo un pelo más grande, pero, por ejemplo, tienen la medida de las aulas más o menos, quizás esta es un poquito más larga de las que hemos estado hoy, de la UTU, bastante similares. Y esta es el aula de la universidad, que les quería mostrar. Estas creo que sí que están en la misma posición, más o menos. Este es el antes y este es el después, con muchos condicionantes, porque la facultad, para que nos permitiera, de hecho nos pidió el codiseño, pero luego nos puso condicionantes, son cosas de las universidades, ¿no? Por ejemplo, este espacio es de la Diputación de Barcelona y cada edificio tiene un color en los marcos y en ese zócalo horizontal, y no nos dejaron cambiarlo. Hay un edificio que lo tiene de color rojo, otro de color amarillo, y eso no nos permitieron cambiarlo. Sí que nos permitieron, como pueden observar, bajarlo allí para poder poner la pizarra también pegada a la pared, ¿de acuerdo? Y otra cosa, otro condicionante que nos pusieron era que tenía que haber 80 lugares para 80 estudiantes, porque la capacidad del aula no podía reducirse. En realidad hay un montón de aulas más que caben 80 alumnos, y esta la podrían haber hecho más experimental, porque aquí hay más mesas y sillas de las que nosotros hubiéramos puesto, ¿vale? Como veis, tienen mesas marcables, bueno, colaborativas de diferente tipo. Aquí no hubo presupuesto, por ejemplo, para crear una mejor acústica, y la iluminación tampoco se cambió.
Y aquí les muestro, estas son mis clases, aquí les muestro algunos momentos de las clases, como veis. ¿Qué nos dicen los alumnos que vienen a esta clase? Nos dicen, ojalá que todas las clases fueran así. Estos chicos son futuros docentes. O sea, por lo menos se les está dando un ejemplo de que el espacio puede ser diferente. Y además es un aula que se utiliza mucho para formación continua de profesorado. Esto está en la Facultad de Educación. ¿Okay? Ya les digo, diferentes momentos. Y creo que hay aquí hay un recorrido virtual, si lo podemos activar. Dura un poquito, igual no lo pongo todo porque... A ver. Este es un material que se hizo también como ejemplo para una maestría. El aula Laura Rubio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona está situada en el edificio de Aulario Migdia 2 del Campus Mundet de Barcelona. Es un espacio marcadamente diferenciado del resto de aulas, configuradas de forma tradicional, con sillas con pala para escribir y una tarima de madera, donde se ubica la mesa del profesorado con un ordenador y un proyector. Este nuevo espacio de la Universidad de Barcelona es fruto del impulso de la Facultad de Educación. El objetivo fundamental de su diseño fue disponer de un espacio de aprendizaje innovador alineado con las metodologías de aprendizaje activas para la formación de nuevos maestros y profesorado. El proyecto contaba con un presupuesto limitado para la implementación de cambios en el espacio. También había algunos factores condicionantes que han influido en el resultado final, pues la propiedad de las instalaciones es de la Diputación de Barcelona. Por ejemplo, no se podían cambiar elementos como la estructura de paredes, el zócalo, las puertas y ventanas, y la iluminación debía estar en el techo. Además, el aula debía diseñarse para una ocupación idéntica a la de antes de los cambios, 80 estudiantes. Como puede verse, el resultado es un espacio bastante luminoso y diáfano, con sistemas de regulación de la luz solar, que combina el color claro con el gris oscuro y que en su conjunto desprende sensación de cierta sobriedad, pero también de confort y tranquilidad. Funcionalmente, el espacio permite movernos fácilmente. Existe una diversidad. ¿Sí? Aquí hay un momento de una de mis clases para que vean una situación. También es un vídeo muy corto, no hace falta ponerlo porque ya se ve, pero aquí estamos haciendo una simulación, ¿no? Estamos haciendo simulaciones entre... Esto es en un seminario de prácticas y hago simulaciones de llamadas telefónicas entre familia y docente por cualquier situación que pueda ocurrir en el centro, ¿no? Entonces es un aula que se da muy fácilmente a cambiar rápidamente todo y el gran número de equipación que hay a la dinámica, a la metodología, porque ese es otro de los retos, es el principio que había antes de flexibilidad, quiere decir que el aula te permite hacer cualquier tipo de dinámica o usar cualquier tipo de metodología de forma muy rápida. Y otro ejemplo que es el de la Universidad de Córdoba en este caso. Sí, este vídeo es cortito. Este es un proyecto que hicimos para una universidad del sur de España, que también es en la Facultad de Educación y también es para formación de docentes, para que veáis un poco, y se siguió también un proceso de codiseño con ellos, para que veáis un poco, pues, si lo puedes hacer así en grande para... Perfecto, muchas gracias. Este creo que no tiene sonido, este vídeo. Era un espacio ahí como que no sabían qué hacer con él y bueno, y se codiseñó y están encantadísimos, realmente nos dicen que es como la joya de la facultad, porque además es un espacio referente para otras universidades, otras facultades de educación, que también es lo que se consigue, ¿no? Que, bueno, que actúen como referentes estos espacios para crear otros. Tenéis aquí, se ha adaptado una pantalla de las que se bajan con croma, que hoy, por ejemplo, tenían una en el UTU y yo les he comentado que si no la iban a usar más podían cambiar la tela y usarlo de croma hasta abajo y hacer proyectos con los chicos, ¿no? de televisión escolar, etc. Bueno.
como veis, tiene poco que ver a las aulas habituales de la universidad. Bien, y por último, ya para acabar, el tema de la investigación. Es muy importante para nosotros, además de codiseñar, implementar, investigar y saber qué ocurre. Estamos utilizando estas técnicas desde observación sistemática hasta la medida de parámetros ambientales o fisiológicos. Hemos hecho el último I+D, hemos usado estas pulseras de medición fisiológica para comparar entre lo que ocurre en el alumnado en los espacios tradicionales y lo que ocurre en el alumnado en los espacios SMART. Hemos hecho una aproximación con 2 sesiones, también comparando resultados de aprendizaje con un pretest, un posttest, y nos han dado cosas muy interesantes también a nivel de bienestar y a nivel de nivel de aprendizaje. Esto lo hemos hecho también porque generalmente las autoridades nos piden evidencia objetiva, porque subjetiva ya la tenemos. Nosotros hemos preguntado, hecho grupos focales y nos sale en todo lo que hemos preguntado al profesorado que en esos espacios se está y se aprende mucho mejor, pero también queremos tener datos objetivos, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya para acabar, algunas publicaciones, y me ha parecido importante ponerles esta publicación que está enlazada, porque es un libro que habla de los espacios de aprendizaje en la universidad, sobre todo orientado a formación de docentes, que explica también el proceso que seguimos para el codiseño del espacio Laura Rubio, de la Universidad de Barcelona. Creo que ya eso sería todo.